Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a la clase número 6, donde vamos a desarrollar la segunda parte de lo que es el estudio de la carne. Hoy vamos a ver un poco lo que es la composición química del músculo, donde el principal componente del músculo va a ser el agua, ¿sí? Y va a ser semejante a todas las especies, ¿sí? Además del agua podemos encontrar proteínas, lípidos, carbohidratos, que son algunos de los macroelementos que ya estuvieron ustedes viendo y repasando. Tenemos bases nitrogenadas y por último vitaminas y minerales que también ya vieron en el repaso. Aquí va a haber un gráfico de torta donde más o menos nos va a decir el porcentaje de cada uno de los elementos dentro del músculo. Este porcentaje va a variar, ¿sí? Dependiendo del autor, pero varía muy poco. Vamos a tener que de agua tenemos un 75%, ¿sí? Un 75% de agua, donde vamos a tener carbohidratos, vitaminas y minerales solamente en un 1%, lípidos en 5% y proteínas en un 18%. Bien, empecemos con las proteínas. Si bien ya habíamos visto, vamos a hacer un rápido repaso de qué era la proteína. Dijimos que la proteína eran sustancias vitales que tenían una multiplicidad de funciones y formaban, cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Estos aminoácidos se unen y van formando lo que es mi proteína. Lo que nos interesa en esta clase es que las proteínas se van a clasificar por su solubilidad y localización en el músculo. Dependiendo de eso, nosotros vamos a tener dos tipos de proteínas, ¿sí? Por un lado van a estar las proteínas solubles, que son estas dos. ¿Qué quiere decir que sea proteína soluble? Es que se va a disolver o mezclarse con un líquido. Y por el otro lado tenemos las proteínas insolubles. Por el contrario, van a ser aquellas que no pueden ser disueltas o diluidas, ¿sí? Bien, ahora, estas proteínas solubles pueden ser extraíbles en soluciones salinas concentradas o extraíbles con aguas o soluciones salinas diluidas. En cambio, las insolubles solamente se van a extraer en aguas o soluciones salinas diluidas. Para recordar un poco, acá vamos a ver un aminoácido, que es el que conforma lo que es la proteína. En este caso, mi aminoácido es la glutamina, ¿sí? Y acá vamos a ver dónde se ubica mi glutamina, en lo que es la proteína. Aquí, por ejemplo, tenemos una glutamina que va a estar asociada a otros aminoácidos y formando toda esta cadena de proteína. Otra forma sería viendo la estructura molecular, donde cada estructura de distinto color me está indicando que es un aminoácido diferente. Por ejemplo, acá tenemos glicina y acá se vuelve a repetir glicina con el mismo color. Acá tenemos serina y acá tenemos alanina. Y así se van intercambiando los distintos aminoácidos, haciendo diferentes combinaciones y formando diferentes tipos de proteínas. Bueno, vamos a ver la primera proteína soluble, que es extraíble con soluciones salinas concentradas. Ahí lo que vamos a encontrar son las proteínas contráctiles o miofibrilares, que más o menos ustedes estuvieron viendo en la clase anterior, donde vamos a ver la miosina, que es una proteína grande, sí, que tiene mayor capacidad de retención de agua. Tenemos por otro lado la actina. La actina va a estar conformada por una actina globular, que generalmente es cuando la proteína está relajada, o sea, el músculo está relajado, y pasa a tener una configuración fibrilar cuando entra en acción para la contracción, ¿sí? Cuando va a destapar esos puntos de anclaje con la miosina. Recordando, habíamos dicho que la actina estaba formada por la troponina y la tropomiosina, ¿sí? La troponina, a su vez, tiene tres fracciones, ¿sí? Tiene la fracción T, la fracción C, que es la que va a secuestrar, entre comillas, los iones de calcio, y la troponina con fracción I. En cuanto a la tropomiosina, ¿sí? Como el nombre lo está indicando, va a ser muy similar a la miosina en composición aminoacídica y va a estar, digamos, encargada de estabilizar los filamentos delgados. Estas proteínas son las causantes de la transformación de energía química a energía mecánica y también son las encargadas de la textura y las propiedades funcionales de la carne.
Siguiendo con el segundo tipo de proteína soluble, pero que son extraíbles con agua o soluciones salinas diluidas, vamos a encontrar aquí altas concentraciones de este tipo de proteínas en lo que es el sarcoplasma, ¿sí? Y es lo que le brinda la viscosidad a este músculo. En este tipo de proteínas vamos a encontrar a las enzimas por un lado. Las enzimas van a intervenir en lo que es la glucólisis, el ciclo de la pentosa fosfato y el metabolismo del ATP. Básicamente van a ser rutas metabólicas que van a generar energía, ¿sí? Por ejemplo, la glucólisis lo que hace es oxidar glucosa para adquirir energía para la célula. El ciclo de la pentosa fosfato está muy relacionada a la glucólisis, ¿sí? Y lo que hace es, digamos, convertir la glucosa en lo que es ribosa. Y el metabolismo del ATP, ¿sí? Es la principal fuente de energía de las células y suele ocurrir dentro de los organelos llamados mitocondria. Por otro lado, tenemos a la mioglobina. La mioglobina va a constituir o representar el 90% de los pigmentos totales del músculo, ¿sí? Vacuno. Ya estuvimos viendo más o menos las estructuras, ¿sí? Que está compuesta por un núcleo donde hay un hierro, ¿sí? El grupo hemo, y a su vez está, ¿sí? Unido al nitrógeno de 4 anillos tirólicos. Y esto es para que ustedes más o menos vean la estructura. A mí no me interesa que se aprendan en sí la estructura, pero me parece que está bueno siempre, ¿sí? Ir mirando en detalle cada cosa para poder entender un poquito mejor. Bueno, con respecto a lo que es la mioglobina, vamos a encontrar, ¿sí? 3 tipos: la desoximioglobina, que también la suelen llamar mioglobina, la oximioglobina y la metamioglobina. La desoximioglobina sí va a ser el pigmento natural de la carne, es un rojo púrpura y va a estar presente cuando la presión del oxígeno es baja. En cambio, la oximioglobina y la metamioglobina va a ser cuando esta mioglobina está oxigenada, ¿sí? Ambas están bajo, digamos, una oxigenación, ¿sí? de la proteína. La diferencia se va a encontrar en que una va a estar oxigenada con hierro ferroso y otra va a estar oxigenada con el estado férrico del hierro, ¿sí? Para que se entienda un poquito, son distintos grados de oxidación, ¿sí? Nosotros acá, por ejemplo, tenemos el ferroso, ¿sí? Donde vamos a ver aquí que los numeritos de aquí arriba nos indican el estado de oxidación. Vamos a tener cargas positivas y negativas dentro de un átomo, ¿sí? Y cuando un átomo, ¿sí? En este caso cuando el hierro se va oxidando, va perdiendo electrones. Los electrones tienen carga negativa, es decir, que ese átomo va a, digamos, adquirir, va a tener, digamos, predominio, ¿sí? De cargas positivas cuando se va oxidando. Entonces, al oxidarse este hierro que se encuentra en estado ferroso, con 2 de oxidación, acá nos indica cuántos electrones él puede dar, ¿sí? En estas combinaciones, va a, digamos, oxidarse, perder un electrón, ¿sí? Entonces acá se va a sumar el grado de oxidación, ¿sí? Porque a la vez se va haciendo cada vez más positivo, porque va donando cargas negativas, ¿sí? El electrón va a tener una carga negativa. Y entonces ahí pasa a estar estado férrico, ¿sí? De oxidación, 3 grados de oxidación. Cuando esto vuelve a reducirse, que reducirse significa ganar nuevamente electrones, es decir, volver a adquirir esa carga negativa, va a volver al estado anterior, ¿sí? Acá va a volver a tener 2 positivos, ¿sí? Básicamente esto es para que ustedes entiendan que va a depender mucho del estado de oxidación que tenga el elemento, y eso va a influir, ¿sí? En el producto final. Entonces, esto básicamente es lo que habíamos nombrado ya con anterioridad en la otra clase, lo que son los procesos redox, ¿sí? De reducción y oxidación. Eso es para que se entienda un poquito, espero que se haya entendido. Y si no, ya saben que estoy a disposición de ustedes para volver a buscar otra alternativa para que se entienda un poquito mejor. Bien. Acá tenemos las proteínas insolubles, extraíbles con agua o soluciones salinas diluidas. Van a ser las últimas dentro de lo que es la clasificación de proteínas. Y se van a encontrar las proteínas fibrosas, como la escleroproteína del tejido conectivo.
Básicamente aquí vamos a encontrar al colágeno por un lado, que el colágeno va a ser el principal constituyente del tejido conectivo, ¿sí? No es elástico y se encarga de proteger al músculo de grandes distensiones. Por el otro lado tenemos a la elastina, que es el segundo constituyente del tejido conectivo, es menos abundante que el colágeno y básicamente se encuentra en las paredes de las arterias y los ligamentos de las vértebras. La composición del colágeno va a estar dada en un 30% de lisina, 25 prolina y hidroxiprolina, ¿sí? La elastina también va a tener prolina, pero va a tener prolina en un 11%, también va a tener hidroxiprolina, pero en un 1%, y lisina sí va a tener en un 30%, igual que el colágeno. Pero además de eso va a presentar alanina en un 28% y valina en un 12%. Siguiendo con esta, digamos, composición química del músculo, llegamos a las bases nitrogenadas. Dentro de lo que es la base nitrogenada, ¿sí? Vamos a tener que van a surgir, ¿sí? Por hidrólisis de los nucleoproteínas y los ácidos nucleicos. Hidrólisis es cuando se rompe la molécula de agua, permitiendo la disociación de moléculas y uniéndose a otras, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a tener es que esa base nitrogenada son polímeros de pentosa, son azúcares de 5 carbonos, donde dependiendo si es un ARN vamos a hablar de un azúcar ribosa y si es de ADN estamos hablando de un azúcar desoxirribosa, ¿sí? Acá vamos a ver lo que es la base nitrogenada, que es la que estamos hablando ahora, y esta base nitrogenada va a estar asociada al azúcar pentosa, que estamos diciendo que si es ARN, va a ser ribosa, y si es ADN va a ser desoxirribosa, ¿sí? Y puede estar o no unida a un grupo fosfato. Bien, la importancia que va a tener es que va a actuar como estimulante de la secreción gástrica, va a incidir en los caracteres organolépticos de la carne, y también una vez absorbidos se van a transformar en ácido úrico. Bien, continuando tenemos los lípidos, que también ya lo habíamos visto un poquito de qué se trataba, que eran sustancias naturales e incidían en el sabor y la textura. Acá vamos a tener que se van a encontrar localizados en lo que es el tejido adiposo y en el tejido muscular, ¿sí? Con respecto al tejido muscular, podemos tener intramusculares, ¿sí? Que cuando son intramusculares van a estar formando parte de lo que es las fibras musculares y es lo que le da el aspecto marmóreo a la carne. ¿Qué quiere decir que le dé el aspecto marmóreo? Algunos también suelen llamar veteado, que es la cantidad de grasa que va a estar entreverada dentro de la carne, ¿sí? Es como esas tiras de grasa dentro de lo que es el músculo, ¿sí? Y por otro lado, las intracelulares que van a estar, digamos, entre los organelos de las células del músculo, ¿sí? Como ser las mitocondrias, membranas, etc. Ambas van a determinar el contenido de lípido o de grasa que va a tener la carne. Bien. Los más importantes dentro de lo que son los lípidos tenemos los triglicéridos y los ácidos grasos. Dentro de los ácidos grasos tenemos ácidos grasos saturados e insaturados. Para que se comprenda un poco mejor vamos a ver la estructura, ¿sí? Triglicérido hace referencia a que va a tener un glicerol, que vemos aquí, va a estar compuesto por un glicerol y por ácidos grasos. Pero como hablamos de triglicérido, es decir que vamos a tener 3 ácidos grasos unidos a mi molécula de glicerol, ¿sí? Por eso triglicérido. Ahora, cuando hablamos de ácidos grasos, vamos a borrar para que no se interponga en la otra foto. Cuando hablamos de ácidos grasos, ¿sí? Vamos a tener ácidos grasos saturados, ¿sí? Que es el de aquí arriba. Saturado hace referencia a cuando a lo largo de toda la cadena de mi lípido, de mi ácido graso, ¿sí? Está formada solamente por enlaces simples. Esto es un enlace simple, ¿sí? Cada una de estas rayitas forman parte de un enlace simple. Ahí hablamos de ácidos grasos saturados. Cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, quiere decir que a lo largo de toda mi cadena van a aparecer doble enlaces, ¿sí? En ese lípido o ácido graso. Entonces hablamos de insaturado. Si esos doble enlaces tienen a la molécula de hidrógeno de un mismo lado, estamos hablando de cis.
Si tienen en distintos lados, como vemos aquí abajo, estamos hablando de trans. ¿Sí? Eso es para que ustedes más o menos se ubiquen. Bien. Ahora vamos a hablar de los últimos tres, ¿sí?, componentes del músculo, que son los carbohidratos, que también ya son conocidos, que eran sustancias incoloras, ¿sí?, que son una importante fuente de energía para la célula y participan en las funciones metabólicas. Acá podemos recordar, como ya vimos en la clase pasada, volviendo a lo que es animal vivo, ¿sí?, y animal sacrificado. En el animal vivo el carbohidrato va a estar en forma de glucógeno. Al estar en forma de glucógeno permite que esté almacenado en la célula para poder ser usado para generar energía, ¿sí? A través del oxígeno se desencadenan, ¿sí?, rutas que van a generar energía, ¿sí?, porque está el carbohidrato almacenado como glucógeno en el músculo, ¿sí? Pero cuando se sacrifica el animal, que ya habíamos visto, ¿sí?, ese carbohidrato va a estar en forma de ácido láctico, que si recuerdan era el que hacía que aumente la acidez de mi músculo, ¿sí?, haciendo que aumente el pH, ¿sí?, que el pH, perdón, sea más ácido. Entonces, eso para que ustedes vayan recordando, es lo que ya vimos en la clase pasada, ¿sí? Acá lo que importa entonces como componente de carbohidrato es que va a importar la cantidad de glucógeno que el animal tenga a la hora del sacrificio, ¿sí? Porque gracias a eso también va a poder volver a equilibrarse el pH del animal. Entonces, animal vivo en forma de glucógeno, animal sacrificado en forma de ácido láctico. Después nos queda lo que es vitaminas y minerales. Básicamente las vitaminas y minerales van a ser sustancias que en pequeñas cantidades van a ser esenciales para el metabolismo y los seres vivos y que se tiene que aportar por la dieta, ¿sí?, porque no sintetiza el propio organismo. La única diferencia es que la vitamina van a ser sustancias químicas y los minerales van a ser sustancias inorgánicas. Bien. Ahora, ¿qué vitaminas van a estar en la carne? La carne va a vehiculizar las vitaminas especialmente del complejo B, ¿sí?, como por ejemplo las tiaminas, riboflavinas, niacinas, y también van a contener carotenos precursores de la vitamina A, ¿sí?, en lo que es el tejido graso. No tienen vitamina C. Y los minerales, ¿sí?, que se van a destacar en la carne van a ser el hierro, ¿sí?, el potasio, el magnesio, el sodio, el calcio, ¿sí?, van a ser uno de los más destacados dentro de lo que es la composición mineral de la carne. Bueno, ahora vamos a repasar un poco. Habíamos hablado anteriormente en la clase pasada sobre lo que era la contracción y relajación del músculo, ¿no es cierto?, que necesitábamos de energía, necesitábamos de calcio, ¿sí?, la energía para activar la cabeza de mi miosina y se una a mi actina, ¿sí? ¿Recuerdan todo ese proceso? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar cuando el animal es sacrificado? ¿Sí? Porque si el animal se sacrifica, dejamos de obtener oxígeno, dejamos de tener energía, ¿no es cierto? Va a ocurrir esto, el rigor mortis o rigidez cadavérica. ¿Qué es eso? Eso es el estado en que se va a encontrar la carne después del sacrificio animal, ¿sí? Donde va a haber procesos físico-químicos a nivel de las miofibrillas, que es como vimos anteriormente, que también la contracción y relajación pasa a nivel de las miofibrillas, ¿sí? Entonces esos procesos, esos cambios van a estar ahí, digamos, ubicados en la miofibrilla. ¿Qué es lo que va a provocar esta rigidez cadavérica o rigor mortis? Le va a dar dureza y rigidez al músculo, ¿sí? Ahora, ¿por qué va a pasar eso? Volvemos a la clase pasada. Cuando el animal se sacrificaba, ¿qué ocurría? Dejaba de proveer oxígeno a las células, es decir, dejábamos de tener energía para las células también. Entonces, lo que es la membrana intercelular, sí, va a empezar a perder la capacidad de retener calcio. Entonces, el calcio va a aumentarse, ¿sí?, va a aumentar su concentración en lo que es la miofibrilla. ¿Y qué hacía el calcio? Permitía la desconfiguración de la actina, destapando los sitios de unión con la miosina para que éstas se puedan unir, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces acá al matar al animal, vamos a tener esta modificación de que ya mi membrana no puede retener calcio, entonces libera calcio, libera calcio, ¿sí? Y se va a producir también la hidrólisis del glucógeno que estaba almacenado en las células a la hora del sacrificio animal, ¿sí? Todo ese glucógeno que quedó, ¿sí?, se va a empezar
a hidrolizar, va a empezar a haber pérdida de ATP y producción de ácido láctico. Al haber pérdida de ATP, ese ATP ¿qué va a hacer? Va a activar mis miosinas. Entonces, vamos a poder tener un proceso de contracción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque liberamos el ATP, porque ese glucógeno empieza a liberar el ATP, ese ATP me va a activar acá mi cabeza de miosina, ¿sí? El calcio que ya no se puede retener en las membranas, se van a unir acá a la troponina y a la tropomiosina, se van a destapar los sitios de unión y se van a unir la actina con la miosina, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Se va a contraer el músculo, se deslizan los filamentos en esta parte, pero no vamos a tener más ATP porque el animal se sacrificó, ¿sí? Entonces no está más la, digamos, fuente de oxígeno. No podemos tener más energía, entonces nos vamos a quedar estancados en esta parte del proceso, ¿sí? Vamos a borrar un poquito acá. Vamos a quedar estancados en esa parte del proceso, donde se va a formar el complejo actomiosina, ¿sí? Queda ahí, ¿sí? Entonces se produce esa rigidez cadavérica, ese rigor mortis, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, ese rigor mortis se puede producir dependiendo de la especie a distintas horas. Si hablamos de un vacuno puede ser entre 10 a 24 horas después de su muerte, del cerdo entre 4 y 8, las aves entre 2 y 4, pero todo esto también a su vez puede estar influido por la edad, por la especie, por el estrés del animal y por la actividad que haya realizado antes de su sacrificio. Bien, entonces, acá estábamos viendo lo que ocurre después del sacrificio animal, ¿sí? Y vamos a tener que el periodo post-rigor, ¿sí? En el periodo post-rigor se va a empezar esa carne a ablandar, que es algo que también habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí? De que gracias a ese ácido láctico, a la acidez de mi músculo, se liberaban unas enzimas del lisosoma que permitían que la carne se empiece a ablandar de forma gradual, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se cree que ese ablandamiento responde más bien a una hidrólisis del colágeno y del tejido conectivo, ¿sí? Debido a acciones de enzimas. Pero no se va a disociar el complejo actinomiosina, ¿sí? Ese complejo actomiosina, ¿sí? No va a estar disociado. Solamente lo que va a ocurrir es que ese ablandamiento, ¿sí? Va a ser porque el colágeno y el tejido conectivo empiezan a, digamos, degradarse, ¿sí? Pero tengan presente que este complejo de aquí va a estar presente, no va a haber una disociación. Lo que sí puede ocurrir es que se va a debilitar la interacción entre ambas proteínas, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la maduración de la carne, ¿sí? La maduración de la carne, nosotros vamos a tener que es la etapa que va a ocurrir inmediatamente después del rigor mortis, ¿sí? Va a hacer que se incrementa el pH, aumenta la retención de agua, se produce el ablandamiento de la carne, todos los procesos que venimos más o menos comentando va a estar relacionada con esta maduración de la carne, ¿sí? Va a aumentar el sabor, el aroma, ¿sí? Ese ablandamiento también va a ser importante debido a esas proteasas, a esas enzimas que estamos diciendo, que también van a destruir las líneas Z. Si se acuerdan, las líneas Z eran lo que delimitaba la unidad del sarcómero, ¿sí? Entonces, ahí lo que hace es que el pH ascienda nuevamente, pero eso está íntimamente relacionado a la cantidad de glucógeno que tenga el animal a la hora del sacrificio. Todo esto va a ser importante para tener una carne de buena calidad. Todo esto, ¿sí? Es muy importante para tener esa carne de buena calidad, ¿sí? Lo que podemos agregar es que si, por ejemplo, la carne se congela inmediatamente después del faenado, ¿sí? La maduración de esta va a ocurrir después del descongelamiento de la carne, ¿sí? Y vuelvo a repetir que la cantidad de glucógeno presente en el músculo en el momento del sacrificio va a ser importante para la obtención de una buena calidad de carne, ¿sí? Debido a que el pH, si tenemos baja reserva de glucógeno en el músculo, ese pH no va a descender a los valores normales, ¿sí? Y la carne puede estar más propensa al ataque bacteriano. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las propiedades de la carne, ¿sí? Que va a estar dada por todos estos procesos, estos cambios, transformaciones.
Y tenemos 4 tipos de propiedades: la consistencia, el sabor, el color y la jugosidad. Cuando hablamos de consistencia, ¿sí?, lo que nos va a interesar es va a ser la calidad y la cantidad, ¿sí? Va a estar relacionado a lo que es el tejido conectivo, muscular y adiposo. Como les decía recién, de tejido conectivo nos interesa la calidad y la cantidad, que va a depender de la especie, el sexo, la edad y el corte, ¿sí? Va a depender, digamos, que la cantidad y la calidad de ese colágeno, esa elastina, va a depender, ¿por qué?, de especie, en el sentido de comparando los tejidos conectivos de todas las especies. En cuanto al sexo, en el animal macho suele haber más cantidad de tejido conectivo que en la hembra. En cuanto a lo que es edad, los animales más jóvenes tienen las uniones moleculares, todavía son muy lábiles, se rompen con facilidad. En cambio, en los animales más adultos ya hay una estabilidad en la unión de sus moléculas, entonces la carne aumenta su dureza, digamos. Y en cuanto al corte, eso va a depender, digamos, de la zona donde se produzca el corte y de la actividad que tenía el músculo, ¿sí? Esa terneza de la carne, ¿sí?, va a responder a una función con, digamos, la distinta función que realiza el músculo. O sea, si hay un músculo más trabajado, ¿sí?, de mayor trabajo, va a haber, digamos, mayor consistencia. Un ejemplo, en el vacuno, por ejemplo, valga la redundancia, los músculos de la pata, ¿sí?, van a ser más duros que los del dorso. En cambio, por ejemplo, en una ave voladora, la pechuga va a tener mayor consistencia que otras partes del cuerpo. Todos esos factores van a influir, digamos, en mi calidad y en mi cantidad de tejido conectivo. En cuanto al tejido muscular, vamos a tener en cuenta lo que es la consistencia y la textura, ¿sí? Para la textura depende del tamaño de la fibra muscular. También va a estar influido en el sexo, la edad, la actividad y el corte de la carne. Por último, el tejido adiposo, tenemos que es importante la cantidad y la distribución, ¿sí? No va a influir directamente sobre la consistencia, ¿sí?, pero va a estar influyendo en el sabor de la carne. Con respecto al sabor, ¿sí?, va a estar dado fundamentalmente por tejidos musculares y adiposos, ¿sí? En cuanto a lo que es el tejido muscular, vamos a tener que ese tejido muscular va a tener sustancias nitrogenadas no proteicas que van a determinar en mayor o en menor medida el sabor de la carne, ¿sí? Y también va a estar influido por distintos factores como ser especie, sexo, edad, actividad. En cuanto a lo que es el tejido adiposo, ¿sí?, vamos a tener la grasa intramuscular y la periférica. La que va a participar fundamentalmente va a ser la grasa intramuscular, ¿sí?, dando esa jugosidad y ternura a la carne. Y la grasa periférica más bien va a influir, ¿sí?, en la cocción, ¿sí?, va a dar mayor sabor durante la cocción. En cuanto al color, en el color interviene el tejido muscular y el adiposo, ¿sí? En cuanto al tejido muscular, vamos a tener que la importancia va a estar en los pigmentos como la mioglobina, hemoglobina que estuvimos viendo, y también va a depender de la especie, la edad y la actividad muscular, ¿sí? La especie, por ejemplo, que las carnes de color más intenso van a ser de algunos bovinos, porcinos, por ejemplo. En cuanto a lo que es la edad, el color va a aumentar, ¿sí?, con respecto a la edad. Y la actividad muscular, vamos a tener que las partes que efectúen mayor trabajo van a tener un color más oscuro que las que trabajen menos. Ahí vamos a ver un poco los colores, que es lo que estuvimos comentando ya, ¿sí?, cuando vimos mioglobina. Estuvimos comentando este proceso de aquí, esta parte, donde dijimos, ¿sí?, que el Fe2, ¿sí?, el Fe2 es ferroso, ¿sí? Entonces, cuando el Fe2, mi oximioglobina ferrosa, ¿sí?, se va a oxidar, ¿sí?, viene por aquí y se va a oxidar, ¿sí?, va a ceder un electrón y va a ganar una carga positiva pasando a metamioglobina, un rojo más pardo. Si esto se reduce, ¿sí?, vuelve a ceder un electrón, ¿sí?, entonces acá vuelve a ganar una carga negativa
entonces se pierde una carga positiva y vuelve a ser oximioglobina. Básicamente, sí, eso es lo que le expliqué con anterioridad, pero básicamente aquí lo que está reflejado es cómo por un proceso de redox, es decir, de reducción-oxidación, podemos tener los distintos tipos de colores de carne y cómo influye eso en la carne, ¿sí? Es para mostrarle cómo ustedes pueden, digamos, ver cómo cambia la coloración dependiendo el estado en el que se encuentre el hierro. Continuando tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo es el que va a dar color a la grasa, podemos ir de un blanco rosado a un amarillo y también va a depender tanto de la raza, la edad y la dieta. Por último vamos a hablar de la jugosidad. En la jugosidad sí va a jugar un papel importante lo que es para la palatabilidad de la carne. Acá vamos a tener que se va a basar en la retención de agua, ¿sí? En la capacidad que tenga, digamos, la carne en retener agua, ¿sí? Que eso va a contribuir a esta sensación de jugosidad, y también en la grasa intramuscular, ese veteado que hablamos, ¿sí? El marmolado, que va a actuar también aumentando la jugosidad de una manera indirecta. Todo esto va a estar influido por la maduración y por la edad, ¿sí? De lo que es el animal. Cuando hablamos de la maduración va a haber mejor capacidad de retener agua digamos, cuando haya más, se deje madurar más la carne, que es el proceso que estuvimos hablando, aumenta esa retención de agua. Y en cuanto a la edad vamos a tener que los adultos, ¿sí? Los animales más adultos van a tener tendencia a retener más agua que los animales jóvenes. Bien. Terminando la clase de hoy vamos a nombrar los cortes de carne. Básicamente lo habíamos visto nosotros que se designan como categorías también. El corte de carne va a estar dado por diferentes características diferenciales como ser el tamaño, la forma, la localización del hueso, ¿sí? La distribución de la grasa, el tamaño, la forma del músculo, ¿sí? Y vamos a tener acá un corte, ¿sí? Básicamente se va a dividir la res, ¿sí? A través de la columna vertebral, obteniéndose dos media reses. Acá estamos viendo una media res, ¿sí? Que sería la figura que estamos viendo aquí. Y esa media res, a su vez, ¿sí? Se va a dividir en cuartos anteriores, que vamos a tener más o menos por aquí, cuartos anteriores o delanteros y cuartos posteriores o traseros. Luego se va, digamos, siguiendo, digamos, los cortes a través de la masa muscular, ¿sí? Luego de dividir así los músculos en partes posteriores y anteriores, seguimos el corte siguiendo la dirección del músculo. Los cortes traseros se detectan por ser los de menor consistencia y de elevado valor comercial, ¿sí? Y los sombreados que vemos aquí son los que se van a, digamos, son piezas de exportación. Bueno, acá lo que vemos, vamos a borrar un poquito para que no se solape. Lo que vemos aquí es la otra res, ¿sí? Nada más lo que nos está mostrando es que podemos tener, por ejemplo, la nalga, se ve el lomo, aquí se ve como una entraña, ¿sí? Bien. Con esto vamos a dar terminada la clase de hoy. No se asusten por ver el título, ¿sí? Lo que quiero es que ustedes vayan sabiendo que analizando la situación de la clase pasada, lo que se me ocurrió para dar una especie de solución y suspiro, ¿sí? A ustedes, es realizar un trabajo práctico de investigación. Este trabajo práctico de investigación va a tener 2-3 semanas de realización, ¿sí? Por parte de ustedes, para que ustedes vayan encontrando los huequitos que tengan para realizarlo. Se va a poder hacer en grupo o individual, como les quede mejor y más cómodo. La idea es que ustedes vayan viendo de qué va a tratar. Yo en estos días voy a definir bien la fecha de entrega y les voy a mandar el trabajo práctico con una guía de más o menos cómo tienen que presentarlo y qué es lo que tienen que hacer. Pero para que vayan sabiendo, este trabajo práctico básicamente lo que consiste en que ustedes lean un trabajo hecho por unos alumnos, ¿sí? De secundaria, en un laboratorio. Está bajo el marco de un proyecto educativo, digamos, de salud de la UNE de Corrientes, del cual pude participar. Y básicamente los alumnos lo que hacían era, con distintas tinciones o reactivos,
identificar los hidratos de carbono, lípidos y proteínas de los alimentos. Más o menos para que tengan un modelo de cómo uno de los experimentos que se pueden hacer y muy sencillos, ¿sí? Porque estaba, digamos, dedicado a alumnos de secundaria, es algo muy corto, sencillito, pero en base a ese trabajo, ¿sí? Que les voy a dar para que puedan leerlo, puedan ustedes realizar un trabajo de investigación, ¿sí? Si bien el título dice incursionando cómo se trabajan los laboratorios bromatológicos, es para que ustedes puedan investigar, ¿sí? Sobre los laboratorios bromatológicos. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la organización del laboratorio, cómo se recolecta una muestra, qué tipo de materiales se usan, qué operaciones se realizan, qué seguridades o medidas se toman dentro de un laboratorio y todo lo que a ustedes les parezca relevante e importante para la investigación. Esto ya hay que presentar con carátula, introducción, yo les voy a mandar una guía. La idea de este trabajo es que ustedes puedan tenerlo, ir haciéndolo de a poco, mientras yo termino de desarrollar lo que es la unidad 1. Es decir, yo al darles este trabajo práctico a ustedes, vamos a tratar de no hacer actividades por clases, ¿sí? Entonces, mientras ustedes estén trabajando en este proyecto, se va a seguir realizando las clases, ¿sí? Como venimos haciendo, pero sin actividades finales. La idea es que ustedes igual puedan consultar, preguntar sobre la clase del día o sobre el trabajo de investigación. Lo único que voy a pedir es que al finalizar cada clase que no va a tener una actividad diaria, por lo menos me hagan saber que la vieron al video, que les llegó la actividad, ¿sí? Para poder seguir manteniendo una conexión. Y a la vez, a la par, ustedes buscar los momentos para ir realizando el trabajo práctico. Creo que eso sería todo. Si no se entendió, me avisan, lo volvemos a charlar por WhatsApp, no hay ningún problema. Y bueno, con esto doy finalizada la clase. Les mando un saludo a todos, espero que se encuentren bien y nos seguimos contactando por los diferentes medios. Abrazos.